Ucrania. Y yo quería que tú, como experto politólogo, nos diera una visión general de lo que está pasando, porque algunos nos hemos sorprendido de la invasión de Rusia. No esperábamos que algo así se podía producir. Entonces, ilústranos, Felipe, dinos cómo tú entiendes esta situación de Ucrania. Saludo a Rafael, que está por ahí también conectado. Saludos, mi estimado doctor, y bendiciones para usted y para todos los colegas y hermanos que están conectados a esta sesión de Zoom, en el que vamos a abordar el tema de Ucrania. Si usted me permite, voy a compartir pantalla. Si usted me habilita para compartir pantalla, para mostrarles un mapa. Sí. Sí, quiero compartir con ustedes este mapa que refleja la situación de las guerras en el mundo. O sea, el conflicto de Ucrania, que nos llama mucho la atención, en primer lugar, porque es un conflicto que está alejado de todas las normas y principios del derecho internacional que se ha venido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial con la fundación de la Sociedad de las Naciones y después las Naciones Unidas, su carta fundacional y la existencia de los órganos especializados para el mantenimiento de la paz dentro de Naciones Unidas, podemos ver de que el mundo está verdaderamente convulsionado. Ya no es solamente el tema de Ucrania, ¿no? Que tenemos ahora, en este momento, al día de hoy, tenemos 51 conflictos armados en el mundo. 51, 51 conflictos armados. 51 conflictos armados en el mundo. O sea, no solamente Ucrania, como ustedes pueden ver en este mapa, cada uno de ellos, los con más de 10.000 muertos en combate están en rojo oscuro. Los entre 1.000 y 9.999 están en un rojo más claro. Los menores de entre 100 y 999 en naranja. Y en amarillo están aquellos combates o encuentros con menos de 100 muertos, que no son nada despreciables en términos de cifras. Y yo quería compartir con ustedes esta pequeña tabla que nos refleja la cantidad de víctimas fatales que hemos tenido en los conflictos. En el caso de la guerra ruso-ucraniana, el conflicto del Donbass y la invasión rusa, llevan hasta esta fecha un aproximado más o menos de 31.000 muertos. Sin embargo, tenemos la guerra de Birmania, que lleva 210.000 muertos aproximadamente. La guerra civil yemení, que tiene 60.000 muertos. La guerra de Afganistán, que todavía hay un conflicto serio armado ahí que ha costado 2 millones aproximadamente de vidas. Y la intervención en Tigray, en el conflicto entre Etiopía y Sudán, que lleva 40.000 muertos. Si vemos las dimensiones, son muy diferentes. Y de ahí 51 conflictos que están vigentes al 31 de marzo de este año. O sea, Muy tenemos un importante mundo ese que, dato. sí, un mundo que todavía no puede hablar de paz. Hablar de paz en el mundo, hablar de la supremacía de las leyes, de la construcción de toda una serie de instrumentos para el mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas, pues no ha sido tan efectiva como nosotros esperábamos. Tenemos todos estos conflictos que obviamente reflejan cómo estos instrumentos todavía son insuficientes. En el caso de Ucrania, nos llama la atención es el hecho de que se lleva a cabo en primer lugar entre una de las dos primeras potencias del mundo, que una es Rusia y Ucrania, que es un país más pequeño, y la cobertura mediática que ha tenido, ¿no? Una cobertura muy grande. Bueno, yo pienso que el caso de Ucrania tiene una importancia especial. Gracias por darnos toda esa visión mundial, pero el caso de Ucrania tiene una importancia especial y es que puede dar lugar a una tercera guerra mundial. Precisamente, doctor, el hecho de que esté involucrado una de las dos más grandes potencias, y además potencias nucleares del mundo, pues obviamente tiene una importancia estratégica. Y el hecho de que Ucrania está situada, y si me permite voy a compartir pantalla para ubicar a todos nuestros hermanos, ¿dónde está Ucrania? Nosotros debemos hablar de Ucrania
de si es fronterizo con Rusia, con quién es fronterizo. Bueno, Ucrania, en este mapa que vemos acá en verde, tiene frontera en el oeste con la Federación Rusa, en el sur con el Mar Negro, en el norte lo tiene con Polonia, con Eslovaquia, con Hungría, con Moldavia, con Rumania, y en el norte lo tiene con Bielorrusia. Como pueden ver, está situado en la frontera entre Asia y Europa. Eh, es una posición muy compleja desde el punto de vista geopolítico, ya que si ustedes miran, es prácticamente un estado inserto dentro de, el conflicto histórico del siglo XX entre el este y el oeste, del que Ucrania formaba parte del este, era parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este complejo conflicto entre dos naciones que son naciones hermanas, ¿no? Son dos naciones que tienen un origen común, ¿verdad? Y a pesar de que muchos politólogos y muchos especialistas hablan de que no había existido previamente un Estado ucraniano como tal, sino que siempre había sido parte o del Imperio Ruso o de la Unión Soviética, esto no es totalmente cierto. Si bien a todo lo largo del siglo XX, durante décadas, Ucrania estuvo supervisada o sometida al poder de Moscú, eh, ya había en su historia eh, una raíz diferente, ¿no? A pesar de ser hermanos. Y queremos hablar de eso hoy. El Estado ucraniano como tal se fundó a partir de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, con el vacío de poder que se dio al entrar Rusia al conflicto. Se crearon dos países en lo que es hoy el territorio de Ucrania. Una que es la República Popular Ucraniana, que tenía su capital en Kiev, donde tenían sentadas sus bases los movimientos nacionalistas ucranianos, y la República Popular Ucraniana de los Soviets, que fue creada por Vladimir Lenin en Kharkov. Y esta república que existió entre 1917 y 1921, las dos repúblicas sucumbieron ante la presión de dos estados. Los polacos, por una parte, que reclamaban una parte, la mitad de la pintar precisamente de Ucrania, y Rusia, que reclamaba la parte oeste. En 1921, el territorio conocido como Ucrania se dividió en dos. Una parte pasó al control de Polonia y la otra parte pasó al control de la Unión Soviética como la República Socialista Soviética de Ucrania, con grandes, pues sometidas a grandes tragedias durante ese periodo, donde en los que se destacan el llamado Holodomor, que fueron grandes hambrunas que se dieron en los territorios ocupados por Ucrania y su población, con millones de muertos producto del hambre. Después de la Primera Guerra Mundial, asumió el poder Nikita Khrushchev, y el poder soviético se mantuvo hasta el final de la Unión Soviética. Ok. Sí. Bueno, hay que mencionar de que en el año de 1991, después de la caída de la Unión Soviética, del muro, el Parlamento ucraniano, el 24 de agosto, declaró la independencia de Ucrania. Y esta fue ratificada el 1 de diciembre de 1991 en un referéndum que dio lugar a lo que sería la piedra angular de la independencia de Ucrania, de la URSS y de Rusia. En este caso es el Tratado de Valavechka, donde se le reconocía como un Estado independiente. Desde el punto de vista político, ¿cuál es la historia de Ucrania desde 1991? Bueno, el primer presidente fue un señor que se llama Leonid Kravchuk, que gobernó entre 1994 y 2005, que era un político muy ligado a Moscú, con gran apoyo por parte de Moscú.
En el año 2005 se da un atisbo de democracia cuando llega al poder el primer presidente independiente, que fue el señor Víctor Yanuchenko, y que sin embargo perdió el poder en 2010 frente a Víctor Yanukovych, que era pro Moscú. Sin embargo, este señor nunca pudo terminar su mandato. Entre noviembre del 2013 y febrero del 2014, centenares de miles de ucranianos contrarios al presidente se tomaron las calles en lo que se dio a conocer como el Euromaidán. ¿Cuál era la razón de estas protestas del Euromaidán? La suspensión de los acuerdos comerciales con la Unión Europea. Los ucranianos, una buena parte de los ucranianos querían pertenecer a la Unión Europea y había otro grupo que no quería pertenecer. Eso dio lugar a una situación de conflicto social de grandes magnitudes que unos acusan a Occidente de haberlo promovido y otros pues acusan a Moscú, que dio al traste con el gobierno prosoviético y dio origen también a los tres grandes conflictos que ha tenido Ucrania en el siglo Felipe, XXI. tú Dígame, dices que doctor. dio lugar a un régimen no favorable a la Unión Soviética. ¿Qué pasó? ¿Fue un plebiscito? ¿Fue una guerra? ¿Cuál fue el A ver, proceso político que definió el cambio? el Euromaidán, protestas sociales masivas. Víctor Yanukovych pierde el poder ante protestas sociales masivas que lo obligaron a salir del poder y cuando perdió el respaldo de la policía y del ejército ucraniano. Ok. O sea, que él perdió el poder ante la presión de las masas. Así mismo, doctor. ¿Significa eso entonces que la mayoría de los ucranianos prefieren ser europeos? Así es, así es. Ucrania no es homogénea como tal. Nosotros no podemos hablar Correcto. de una situación homogénea. Tenemos la parte occidental de Ucrania que está conformada, inclusive desde el punto de vista religioso, especialmente por cristianos ortodoxos y por grandes grupos étnicos afines a Europa. Y tenemos la parte del este con una población afín a Moscú y muchísima población rusa asentada en esos territorios, ¿verdad? Que obviamente comprende también la región del Donbass, ¿verdad? Y la región de Crimea. Eso dio lugar a dos grandes referéndums. Uno fue el de Crimea, el de la península de Crimea, donde esta región de mayoría rusa aprobó en un referéndum en 2014 unirse a Rusia y Rusia la reconoció. Esta anexión no cuenta hasta el día de hoy con el apoyo de la comunidad internacional. Y en junio del año 2014, dos regiones del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, votaron en dos referéndums para convertirse en repúblicas populares e independientes. La misma razón. La mayoría de la población es rusa. Esto desató un conflicto militar, un conflicto en el que se enfrentaron el ejército ucraniano y las milicias ucranianas con sectores prorrusos y el poder central. Y que había dejado antes de la invasión rusa más de 14.000 muertos. O sea, en 8 años de conflicto dejó 14.000 muertos y que se suponía que debía resolverse a través de los llamados acuerdos de Minsk del año 2015 que quedaron en papel mojado con la invasión, que obviamente no goza del beneplácito de la comunidad internacional como usted lo ha visto en los medios de comunicación. Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento de Rusia para invadir Ucrania? Ya después de todo este escenario que tú describes, si le preguntáramos a Putin por qué invadir a Ucrania, ¿cuál sería el argumento de Putin? Bueno, hay argumentos políticos, sociales, étnicos y militares. Vamos a comenzar al inverso. El primer problema es militar. Se habla de que los misiles de alcance medio, tanto rusos como de la OTAN, tendrían el límite, el llamado límite de los 3 minutos. ¿Por qué el límite de los 3 minutos? 3 minutos es el tiempo mínimo requerido para poder dar una respuesta a un ataque nuclear.
Entonces, si geográficamente se ubican misiles en Ucrania de alcance medio, estos estarían sobre Moscú y sobre toda la parte occidental de Rusia en menos de 3 minutos. No habría tiempo de respuesta. Esa es la razón militar. Esa fue la famosa barrera de los 3 minutos. Y aunado al hecho de que la OTAN y Estados Unidos se retiran del Tratado de Limitación de Misiles de Alcance Medio. Entonces Explícanos Putin, eso. Estados Unidos se retira. del Tratado de Prohibición de los Misiles de Alcance Medio. Eh, Estados Unidos, la OTAN y Rusia tenían firmado un acuerdo que prohibía el desarrollo y el estacionamiento en Europa de misiles de alcance medio. ¿Qué es lo que evitaba eso? Evitaba que se implementara la barrera de los 3 minutos. Al retirarse Estados Unidos de forma unilateral junto con la OTAN del acuerdo de prohibición de los misiles intermedios, obviamente la colocación de cualquier proyectil en territorio ucraniano de Lituania, Estonia y Lituania y Polonia, pues obviamente alcanzaría el territorio de Rusia antes de 3 minutos. ¿Cuándo Estados Unidos tomó esa decisión? En el año 2019. Eso fue bajo Trump. Sí. Ok, porque Trump se lleva muy bien con Putin. Digamos de que no es que se lleve bien, doctor, simplemente es más pragmático. El pragmatismo de Trump coincide en alguna medida con el pragmatismo de Putin. Ok, pero de toda manera Putin no reacciona de inmediato ante esa decisión de Estados Unidos. No. Sin embargo, reacciona cuando la OTAN, que se había comprometido con Rusia a no expandir su zona de influencia hacia el este, incluye entre 1991 al año 2020, incluye Lituania, Estonia y Letonia. Se unen a la OTAN, que eran repúblicas socialistas soviéticas, y Polonia y Rumania. Entonces, realmente tenemos 5 países que son fronterizos literalmente con Rusia, que son incorporados a la OTAN y que por ende podrían ser sitios donde se podrían emplazar misiles de alcance medio. Ok, Entonces, esa es la razón militar. sí, muy importante. ¿Cuáles otras razones entonces tendría La Putin? razón social y étnica es que tanto Lugansk como Donetsk, como Crimea y otras zonas del este de Ucrania están poblados por rusos. O sea, no solo ruso hablantes, sino poblaciones que antes de 5 generaciones fueron asentadas en esos territorios, son de origen ruso. Ok, ¿Verdad? perfecto. Sí. Y la política es el hecho de que ante el compromiso incumplido, por la OTAN de no situar estos misiles, obviamente Putin exige, y lo planteó un brigadier inglés, dijo, es más fácil darle respeto a los rusos que darles una guerra. Y en eso Putin ha puesto a Rusia de nuevo en el escenario político mundial de primer nivel con esta guerra. Y es una demostración de fuerza ante los países del oeste de Asia, los países del este europeo, fronterizos con Rusia, para evitar una política agresiva con Rusia. Pero entonces, Felipe, Eso es lo que diría Putin, ¿eh? sí, sí, perfectamente, porque esto lo hace la OTAN no exactamente en Ucrania, sino en otros países, vamos a decir que son parte de Europa, aunque fueron parte de la Unión Soviética. Pero entonces, Sí. si la OTAN tiene toda esa posibilidad de una respuesta de 3 minutos, como tú dices, ¿por qué Putin acude a una invasión? Porque Ucrania estaba pidiendo no solamente el ingreso a la Unión Europea, sino la integración a la OTAN, lo cual situaría la posibilidad de cohetes antes de 3 minutos, desde el Pero punto de vista militar. Putin lanzó una amenaza si Ucrania entra a la OTAN,
Sí, cómo fue el asunto? ¿Cómo fue la invasión? ¿Cómo se decide la invasión? a ver. Había un conflicto que tenía una duración de 8 años entre los prorrusos de Donetsk y Lugansk y la tensión por la anexión en 2014 de Crimea, de la península de Crimea. ¿Qué ocurre? Cuando Zelensky solicita el ingreso, que además fue negado, hay que decirlo con toda claridad, solicita el ingreso a la OTAN, Putin, pues, no sé si El ingreso, extralimitándose porque cada nación es soberana, solicita a Ucrania manifestarse no alineada y neutral. Y cuando Ucrania hace caso omiso a esta solicitud, ¿qué tú opinas de esta invasión, de esta guerra? ¿Cuál pudo haber sido la mejor salida para Rusia ante esta situación? bueno, mucho se habla de que Rusia ha caído en la trampa, ¿no? En la trampa porque obviamente las consecuencias económicas y políticas, inclusive las militares, van a tener un alcance que va a llevar más de un par de décadas a reconstruirlas. Volver a insertar a Rusia en el mismo nivel de participación económica y política que tenía hasta antes del conflicto va a llevar 20 años, cuando menos. Y yo quiero citar aquí e invitar a todos los presentes a leerla, la Carta de las Naciones Unidas, que fue firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco. Esta carta nace de la Segunda Guerra Mundial y tenía como propósito prevenir precisamente este tipo de situaciones. Yo quiero compartir con ustedes los propósitos, ¿verdad? De, de las Naciones Unidas, que es preservar, dice, y se lo voy a leer textualmente, doctor, preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio. Eh, y dentro de los propósitos y principios, en el capítulo 1, artículo 1, el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz. Como usted puede ver, doctor, la razón primordial de la creación de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz, ¿verdad? Y si nosotros vemos cuáles son las exigencias de Rusia en las conversaciones que se están llevando a cabo en Ankara, en Turquía, es precisamente la declaración de neutralidad y la renuncia a la integración a la OTAN, además de el reconocimiento de las repúblicas de Lugansk, de Donetsk y la anexión de Crimea. Sí, todo parece indicar entonces, Felipe, que Rusia violó ese principio de Naciones Unidas, pero parece que Putin no esperaba esta respuesta de Ucrania, porque yo mismo no pensaba que esto iba a ser una guerra que iba a pasar de un mes. Yo pensaba que era cuestión de Rusia de un día para otro meterse a Ucrania en un bolsillo. O sea, Putin le ha salido mal el cálculo. ¿Qué tú piensas? Yo comparto con ustedes su opinión, doctor. La resistencia ucraniana ha sido mucho más dura de lo que se esperaba. Obviamente ha contado con el apoyo de los países occidentales. Sin embargo, las armas, los equipos, la tecnología la manejan las personas.
Y esas personas han mostrado una enorme valentía al enfrentarse a un país muchísimas veces más poderoso que ellos. Sin embargo, yo creo que tanto la clase política ucraniana como las fuerzas militares ucranianas tienen claro de que a largo plazo la derrota es inminente. O sea, la guerra es un proceso de desgaste y que debe primar la negociación. Así lo dijo el presidente Zelensky. Yo en una entrevista que leí la semana pasada, Zelensky muy pragmáticamente decía, bueno, tenemos que acabar con la guerra. Lo primero es parar las hostilidades porque lo demás es territorio, dijo Zelensky. O sea, ya dejó entrever que estaban dispuestos a poner sobre la mesa algunas concesiones de cara a terminar con una guerra que evidentemente a largo plazo no se puede ganar. Sí, yo pienso, Felipe, que la muerte de Zelensky es un costo político demasiado alto para Rusia en este momento. O sea que aparte de la bravura de los ucranianos, eh, creo que Putin está tomando en cuenta ese costo político. Entonces, ¿cuál sería la salida de Rusia ante este nuevo escenario que quizá no se había planificado? ¿Qué podría ser la salida? Estas negociaciones, ¿a dónde podrían arribar? Eh, yo creería que el primer punto es que ya Rusia ya cesó las ofensivas sobre la capital, sobre Kiev, y, eh, y en otras áreas del país. Eso es un buen indicador. ¿Por qué? Porque tiene un menor costo de vidas humanas y de destrucción del país. La guerra no deja nada bueno en ninguna ocasión. La guerra saca lo peor de las personas. Y, eh, y lo siguiente es el hecho de que ya el presidente Zelensky manifestó de que estaban dispuestos a declararse no alineados en neutrales. O sea, ya hay un punto de acuerdo en el que se señala que puede llegarse a un acuerdo que se aproxima mucho a lo solicitado por Rusia, que es el reconocimiento de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que ha cambiado, doctor. Ya no quieren ser independientes. Según estaba leyendo en unas entrevistas que estaban dando algunos dirigentes prorrusos, van a pedir la anexión a Rusia Ahí, ahí. directamente, ¿verdad? Y Crimea es rusa, ¿verdad? Según lo que están negociando. Entonces yo creería de que la paz va a pasar precisamente por el reconocimiento de las provincias de Lugansk y Donetsk como rusas y la península de Crimea, más la declaración de que no se va a instalar armas en Ucrania. Yo creo que ese es el acuerdo que se podría alcanzar. Ok. Bueno, el problema que veo a largo plazo, no sé qué tú opinas, es que esto puede desencadenar una nueva carrera armamentista. O sea, a partir de ahora, yo me hacía la idea que la guerra ya como que era una cosa del pasado, pero creo que ahora cada país tiene que pensar en cómo defenderse en caso de que se arme una guerra. ¿Qué tú piensas de eso? Hay una máxima que no recuerdo ahora exactamente, doctor, a quién pertenece, que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lamentablemente esperábamos de que toda la construcción de esta infraestructura jurídica en el marco de Naciones Unidas iba a evitar este tipo de conflictos. Pero no solamente no los ha evitado, tenemos tanto de unos países y de otros, invasiones, derrocamientos, promoción de actividad armada, etcétera. O sea, tenemos todavía como humanidad un largo camino que recorrer para mantener la paz, ¿verdad? Y en efecto, como usted menciona, ya lo estamos viendo inclusive en este momento. Alemania, Suecia, Finlandia, Polonia, están comenzando a reconstruir sus ejércitos. Están comenzando a invertir miles de millones de dólares en modernizar sus fuerzas armadas. Y eso obviamente, como usted entenderá, los presupuestos son finitos y de algún lado tiene que salir el dinero.
Y si tú gastas en armas, tienes que dejar de gastar en educación, tienes que dejar de gastar en salud, tienes que dejar de gastar en beneficios sociales, tienes que dejar de gastar en infraestructura. Eso Y significa que la guerra, esta guerra va a dejar un balance negativo en el planeta. así es. O sea, Ya está dejando, doctor. Me imagino que usted sabrá que en República Dominicana el precio del combustible va para arriba, como en todas partes del mundo. O sea, y esto es producto de la guerra ruso-ucraniana. Los costos de la energía eléctrica o de la energía en todas sus manifestaciones, ya sea combustible, energía eléctrica, etcétera, en Europa, se han encarecido enormemente. Y si nosotros vemos en los países de Centroamérica, de igual manera. O sea, vamos a tener una recesión mundial producto de este enfrentamiento. bueno, yo quisiera darle la oportunidad. Rafael, ¿estás por ahí? ¿Tú quieres conversar o hacer algún planteamiento a Felipe antes de cerrar? En realidad, estoy de acuerdo con Felipe. Eh, Esto va a plantear un reordenamiento. Se está hablando, no sé hasta qué punto Felipe estaría de acuerdo o no, se está hablando de que de esta guerra va a surgir un nuevo orden social o el nacimiento de un nuevo orden social, un nuevo orden económico mundial, porque se está hablando de la alianza China-soviética, por un lado, para enfrentar a Occidente, por el otro, y se está hablando del fortalecimiento del rublo y del yuan. Entonces, no sé hasta qué punto Felipe estaría de acuerdo. Estoy consciente de que la solución en Crimea va a ser más rápida de lo que se ve, porque es insostenible. Desde cualquier punto de vista, esa guerra es insostenible en este momento. Pero sobre todo, los objetivos rusos son consolidar las provincias que ellos estaban reclamando y que ellos argumentaron, tomaron como excusa para la invasión, eh, consolidar esa provincia y lograr el desarme y la neutralidad de Crimea, de Ucrania. Ucrania. Perfecto. Entonces, ese es el objetivo de ellos. Aparentemente, Zelensky está consciente de que no hay otra vuelta, de que no se va a lograr la paz si no hay un compromiso en esa dirección. Pero, ¿cuál sería la realidad en cuanto a que China y la Unión Soviética están buscando el reposicionamiento para crear un nuevo orden mundial? ¿Qué piensa Felipe? Vamos a ir cerrando ya porque se nos está cumpliendo el tiempo. ¿Cómo tú respondes a eso, Felipe? Bueno, siempre ha habido cierta afinidad por razones ideológicas entre China y Rusia. Y por cooperación, no solamente militar, también económica. Sin embargo, muy acertada la intervención de Rafael, porque hay un aspecto que estamos dejando fuera, que es muy importante. Es el tema de la posibilidad de romper con el patrón dólar en el comercio internacional, que se manejó en su momento. Putin lo mencionó Medvedev, el primer ministro, y la posibilidad de negociar en rubros, que lo está exigiendo, por ejemplo, Rusia ahora a sus socios comerciales europeos que compran gas. Realmente la posibilidad de romper con el patrón dólar sería un cambio muy fuerte en la economía mundial y el surgimiento de otros sistemas de intercambio de dinero, de intercambio monetario, como el SWIFT, podríamos estar a la puerta de ese cambio, que sería un cambio trascendental, tan grande como el descubrimiento de la energía eléctrica. Así, de esa magnitud sería el cambio. O Bueno, sea, si existe otro sistema que no sea SWIFT, que ya lo está planteando la India, que no es ningún actor irrelevante en el mundo, lo está planteando China, etcétera. Entonces, esa es una posibilidad que está ahí latente y que debe preocupar muchísimo a los economistas en el mundo. perfecto. Gracias, Felipe. Nos has dado una tremenda cátedra que va a quedar ahí grabada y la vamos a poner disponible para otros. Creo que tendremos que hacer otro programa como este, pero solo quiero hacer una reflexión final y es decir, que sea el bando que culpemos de todo esto es un fracaso de la condición humana.
Es un fracaso de la condición humana. Esto va a agravar la situación del ser humano sobre el planeta. Y yo creo que volvemos al tema de que tenemos que aprender a convivir con mi vecino, con el otro, aprender a respetar reglas de juego, el bien común, todas esas cosas elementales. Porque hoy la guerra no puede ser vista como en el pasado, que era dos tribus matarse. Hoy una guerra pone en riesgo todo el planeta. Eso significa que nadie va a ganar la próxima guerra mundial. Yo creo que es un momento para mirar hacia arriba, mirar hacia Dios. Uno necesita agarrarse de algo. Yo creo que esta guerra de Ucrania nos obliga a pensar en eso que dice la Biblia, de que la historia va a tener un desenlace final, de que el planeta no se va a aniquilar, o sea que hay un desenlace final y que una edad de oro va a coronar el final de toda la historia de la humanidad. Bueno, nos acogemos a eso. Gracias, Felipe, gracias, Rafael, y a otros que estuvieron conectados. Y el próximo viernes tendremos otro espacio como este. Muchísimas Salud. gracias, doctor, y que Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Rafael. Un gusto a todos. Amén. Amén. Dios lo bendiga.